quienes están una vez más conectados en su podcast Diario del Corazón, un podcast sobre trabajo social. Y les cuento que el día de hoy me encuentro con una hermosa persona, un gran ser humano primero, y también una gran maestra de las aulas universitarias de nuestra querida Universidad de Cuenca. Ella también es máster en ciencias políticas y también en género y desarrollo. Es una de las pioneras en enraizar la carrera de género y desarrollo en la Universidad de Cuenca, que por eso se convirtió en una de las carreras universitarias también. Es importante dar ese realce a la licenciada Cecilia Castro Ledesma, quien nos acompaña hoy en el podcast. Agradecerle, licenciada, por haber dado paso a esta entrevista, por haber dicho sí y habernos dado también el espacio para conocerle más, para conversar con usted y para también aprender mucho de su historia de vida, que es lo que yo creo nos interesa tanto saber y conocer respecto a una gran profesional del trabajo social. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Vivianita. Aquí pues las puertas de mi casa están abiertas para aquellas personas que quieran dialogar conmigo con el mayor gusto. Usted sabe que llevo tantos años de jubilada y ahora efectivamente este espacio de mi casa es el que me lleva a reflexionar, a pensar, a meditar en el pasado, en cuántos años han transcurrido desde aquella época de mi vida activa profesional. Sí, licenciada, agradecerle infinitamente. Y como ustedes saben, el contenido de mi podcast es relacionado siempre al corazón. Y es por eso el nombre del podcast, Diario del Corazón, en donde nos adentramos a la parte interna de las personas, a su sentido más puro y más grande, que nos hace ser más allá de profesionales, seres humanos sensibles y con corazón. Y yo creo que eso ha sido como que lo que nos ha fundamentado y lo que nos ha caracterizado en la profesión del trabajo social, licenciada. Entonces, es eso, ¿no? Saber que de esta conversación pueden nacer cosas maravillosas desde el corazón. Y sí, tomándonos un cafecito en la cercanía de esta visita, en la cercanía de esta entrevista, que más allá de una entrevista también es un conocerle a las personas que han estado detrás de cada uno de nosotros cuando hemos sido estudiantes. Y yo estoy muy agradecida y también feliz de poder estar cerca de mi licenciada, de mi profesora, quien me educó también a mí en las aulas universitarias cuando estudié trabajo social. Entonces es también darles ese reconocimiento a los profesores que han dado su vida, que han dado su aprendizaje y tienen toda esa trayectoria de vida, de dejarnos esos gratos recuerdos, esos gratos libros también, que ya también tengo un libro, otro libro que también lo he utilizado en mi carrera profesional, que es también maravilloso y que también se puede compartir. Entonces, licenciada, agradecerle nuevamente. Y yo creo que uno de los puntos importantes de cómo inicio también el podcast es cuál ha sido su motivación, licenciada, cuando usted recién incursionó en la profesión del trabajo social. Pues sí, yo le cuento que hace no mucho me solicitaron que hiciera una historia de mi vida, de alguna compañera de la universidad. Y eso me llevó a empezar a recordar desde muy joven, quizá cuando yo tenía unos 15 años, por ahí o menos. Y teníamos los amigos de barrio, éramos un grupo grande de amigas y amigos de barrio. Y efectivamente ahí surgió de pronto una idea de hacer algo positivo por nuestro barrio, por nuestra gente. Teníamos mucha gente de escasos recursos al entorno que de pronto necesitaban de una mano. Y efectivamente nuestras reuniones, que antes eran de fiestas o qué sé yo, se transformaron en planificar eventos, por ejemplo, en Navidad, para tener una reunión con las personas del barrio y darles algún tipo de regalo. Bueno, hicimos algunas gestiones en el mismo barrio. Y ahí surgió ese gran interés por los demás, por acercarme a la gente que necesita, a la gente que de alguna manera está buscando un apoyo, una ayuda de las otras personas.
y eso le llena a uno de satisfacción. Desde allí creo que se genera en mí ese interés por esta bella carrera, que yo le llamo bella porque a mí me ha dado muchas satisfacciones profesionales y personales y humanas, como usted dice. Así es. He tenido oportunidad de estar con personas con dificultades auditivas, de discapacidad en general. Fue mi primer trabajo, en ese tiempo se llamaba CEPRODIS. Me tocó fundar también esa institución para trabajar con personas que requerían de un apoyo profesional sobre todo. Entonces me dediqué a organizar el CEPRODIS a través del Ministerio de Bienestar Social de ese entonces, que me pidió que me hiciera cargo aquí en Cuenca para crear este centro que fue creciendo poco a poco. Ello me llevó a que yo me interiorice en la problemática al punto de que me dediqué a hacer una investigación. Yo diría, era la primera investigación que me correspondió hacer a 1.500 familias de la ciudad de Cuenca para detectar casos de discapacidades entonces. Qué importante. Ello me llevó a que vaya visitando las casas de la ciudad. En ese tiempo no había peligros. Yo me metía por barrios increíbles, lejanos, supuestamente peligrosos, entre comillas, y no tenía ningún temor. Y para mí no había tiempo, me iba desde la mañana hasta la noche, recorriendo las casas y conversando con las personas. Y ello me permitió conseguir una información riquísima para hacer luego el producto de esta investigación. Sirvió para que se creara este centro de rehabilitación. Y ese es el inicio de la rehabilitación aquí en Cuenca, de la rehabilitación profesional, diría yo, y multidisciplinaria, porque a través de este centro, en este centro se trabajaba en equipo interdisciplinario, que es lo más rico y provechoso para poder intercambiar ideas entre distintos profesionales y generar un producto, un proyecto y trabajar por las personas que lo requieren. Entonces ese fue mi primer trabajo. Qué hermoso, y es hermoso escuchar esto, ¿no? De que profesionales del trabajo social hayan sido los pioneros para que se creen instituciones tan importantes como en este caso una institución que atienda casos de discapacidad. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro que nosotros como profesionales del trabajo social podemos crear lo que creamos, lo que queremos, lo que estamos pensando hacer por la sociedad, podemos hacerlo. Entonces yo creo que eso también es un mensaje que usted desde ya, desde el inicio de la entrevista en el podcast, nos está dejando, ¿no? Eso de que sí podemos hacer, de que sí podemos intentarlo y que podemos dejar una huella tan grande como la que usted ha dejado, estimada Muchas Cecilia. gracias, sí. Hay Algo que grandioso. tener fe en uno mismo, dedicarse y sacar adelante lo que uno se proponga hacer, porque lo hace, lo Así es, consigue. totalmente. Sí. Y Cecilia, quería yo preguntarle, en todos estos procesos de vida, de desarrollo de proyectos, de seguir trabajando y haber trabajado tantos años en la profesión tan hermosa que es nuestro querido trabajo social, ¿cuáles han sido los desafíos más grandes que usted ha tenido que atravesar? Bueno, yo creo que el hecho de estar inserta en una carrera eminentemente humana que tiene que vincularse con las personas que lo necesitan, ese es un desafío. Es un desafío porque uno se ve frente a diversas situaciones, a diversas realidades que no puede quedar impávida, no se puede quedar desapercibida. Y es en donde ahí toca mover todos los vínculos y todas las capacidades que uno pueda generar de uno mismo para buscar alternativas de solución, de salida.
Y eso es lo más rico de nuestra profesión, es lo más rico. Aquí combinamos con lo que corresponde a las ciencias, que de hecho nos está enriqueciendo muchísimo para nuestra carrera, las ciencias sociales eminentemente, las técnicas que tenemos Ujú, que saberlas totalmente. aplicar y utilizar adecuadamente. Y luego, pues, sobre todo ese compromiso profesional con ética, con un verdadero Ujú. empuje para sacar adelante lo que uno se considere necesario en tal o cual situación, en tal o cual realidad social. Así es, y A mí dicen completamente. me recuerda mucho esto, las prácticas de trabajo social, Son que para claves. mí fueron riquísimas. Cuando yo era estudiante, Ujú, yo tuve una profesora que recuerdo era Coimbra, bueno, ella era boliviana y ujú. fue mi profesora y directora en técnicas. Y entre las cosas que yo pude aprender de ella es justamente el trabajar con la gente, para la gente y con la gente. Entonces, hacíamos prácticas en determinadas poblaciones rurales de Ujú. la ciudad, donde encontrábamos tanto que hacer, tanto que hacer. Entonces, teníamos luego las reuniones con ella, bueno, planifiquemos qué actividades son las que tenemos que hacer para ellas y con ellas. Y Ujú. fue realmente una experiencia maravillosa. Yo creo que ahí se cimentó en mí ese compromiso de vincularme con la gente, trabajar con la gente y sacar adelante un proyecto que sea necesario para mejorar su realidad social. Totalmente. Lo que yo entiendo también, mi Ceci, es que a lo que usted también se refiere es que tenemos que hacer las cosas de corazón. Tenemos que hacerlos porque nos nace, porque tenemos ese sentido de humanidad, aparte de lo que somos profesionales, es ese amor por la profesión, ese amor por las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo usted cree que ha ido cultivando ese sentido de humanismo, ese sentido de siempre estar cercanos con las personas? Porque cuando yo alguna vez he escuchado algunos criterios de ciertas personas es que no, te tienes que ir haciendo dura la realidad, ya te vas acoplando y vas entendiendo de diferente forma, pero yo también escuchaba que algún licenciado también en la universidad nos decía, si nosotros algún momento perdemos ese sentido de sensibilidad por el otro, entonces algo está pasando con nosotros y tenemos que hacer algo por eso, ¿no? O sea, no podemos perder el sentido de asombro, decía un licenciado específicamente, no podemos manejar la realidad social por más dura que ésta sea como algo normal. No podemos naturalizar las problemáticas. ¿Cómo usted ha ido abordando eso, Cecilia, a lo largo de su carrera profesional? Bueno, yo creo que eso ya está dentro de uno. Es tan propio de uno que no se Ujú, puede estar indiferente a la realidad social. ujú, Quienes tenemos este sentido de profesional, de desarrollar una carrera tan bella, tan humana, no podemos ser indiferentes a ninguna realidad social. Mientras más transcurre la vida, va surgiendo nuevos conocimientos, tanto científicos como vínculos humanos. ujú. Y frente a ello, pues nada más que dejar que se guíe por ese sentido de dar todo lo que se pueda por los demás. Ujú. Y Así bueno, yo he es. tenido oportunidad de estar en algunos trabajos durante la carrera y durante la época en que fui profesora Ujú, también, porque para mí uno de los aspectos más importantes cuando era profesora de la universidad, a más de todos los conocimientos que uno ya puede dar en ujú, en las aulas, es el hecho de que se vinculen ya desde tempranamente a la realidad, a que vayan ya insertándose los alumnos, los estudiantes, a ujú. conocer los entornos en los que van a tener que desenvolverse más tarde. Sí, Y justamente. ello fue muy útil porque ahí muchas personas decían, ah, no, no, yo no soy para esta carrera. Y se iban a donde realmente les correspondía ir, qué sé yo, farmacia o Ujú. química o estas cosas. Yo recuerdo Sí, algunas que se cambiaron, otras sí, que dicen, he ajá. descubierto, es esto lo que yo quiero hacer, lo que me gusta.
Entonces, para ser trabajador o trabajadora social, sí tenemos que mantener ese deseo de trabajar por los demás. Completamente. Debemos sentirlo desde el fondo de nuestro corazón. Y yo creo que también un aspecto importante es que cuando yo alguna vez compartía de cómo también me motivó el tema del trabajo social, pero no es que uno siempre quiere estudiar trabajo social, como en algunos casos sí nos Ujú. pasa. Pero yo, por ejemplo, fui tomándole como que ese cariño a medida que fui estudiando el trabajo Ah, social. qué lindo. Le fui sintiendo más Ujú. mi profesión y como que me gustó hacer de mi camino de vida el trabajo social. Entonces, siempre es como que darles ese ánimo y esa motivación a quienes van recién a estudiar y dicen, ya ahora es que no sé, pues vean en el camino. Claro, Puede que en el claro que camino se sí. Sí, enamoren de la sí, sí. profesión, como puede que en el camino entiendan y digan, no, no es mío No, y me no es tengo que ir a, claro, otro, a claro, otra claro, área. y está en su Completamente, derecho. completamente, no Está en está su mal. derecho en encontrar cuál es la carrera que Ujú, realmente y debe está bien. seguir. ¿Sabe qué me hace recordar esto un poco a alguna vez cuando antes de entrar a la universidad, yo vi una película en donde el rol del trabajador social era importantísimo en el área médica, en Ujú, un hospital? ¿Cuál era el rol de trabajo social? Me encantó ver ese humanismo, esa dedicación, esa manera de coordinar con los profesionales, ujú, de ser casi una líder en ese ujú. ámbito. Y eso me gustó muchísimo y dije, esto me gusta, Qué esta lindo. carrera me gusta. Entonces me tocó estudiar mis primeros años de la carrera en Chile, Ujú, porque mi hermana vivía allá, ella era profesora en la universidad en Chile, mi cuñado ujú. también, y tuve la oportunidad de ir a estudiar en Concepción. Qué lindo. Y efectivamente yo nunca dudé de que si estoy o no en lo correcto, sabía que estaba en lo correcto. Trabajo Ujú, social mi carrera y me ha llenado de momentos gratos toda mi vida, incluso ujú. en momentos difíciles y duros. Sí. Pero eso es lo que hay que hacer, estar en esos momentos. Ujú. Y cuando usted dice, Cecilia, abordar también los momentos difíciles, los momentos duros, ¿viene de pronto a su memoria algún caso que le haya impactado a sobremanera? Ah, yo tengo muchísimos. ¿Alguno que nos quiera compartir? Y yo tengo muchísimos, sobre todo cuando me tocó hacer esa investigación que yo le Ujú, cuento para detectar casos de discapacidad. Uy, me ujú. tocaba enfrentar a familias con 3, con 4 hijos con discapacidad Qué y la duro. madre sola afrontando, abordando esa realidad. Ujú, Recuerdo alguna vez también yo le conocía a una chica no vidente que vivía en un orfelinato y le conocí también por razones ya de una familia que le llevó a que le conociera a un joven que tenía, que le había dado una polio y tenía una secuela de polio muy alta, entonces él no ujú. caminaba. Llegó a mi oficina arrastrándose, lo cual me llenó de mucha pena, de mucha tristeza de verle en ese estado y le invité a que participe de nuestro programa. Cuando él llegó, pues efectivamente él tenía una situación Ujú, terriblemente difícil, muy pobre, no tenía familia, alguien que más bien de fuera se preocupaba de él de repente para darle de comer o ujú, algo así. Entonces él fue y lo primero, bueno, fue conseguirle una silla de ruedas que él necesitaba para mejorar su condición física y lógicamente ujú, moral y mental. Entonces empezó a asistir al centro, fue un hombre valiosísimo, ujú. aprendió muchos oficios porque en este centro lo principal era una rehabilitación profesional, darles una profesión a que puedan desenvolverse de acuerdo a su condición. Ujú. Y él aprendió y luego con el tiempo y con el pasar de los años, sería unos 3 años, él se enamora de la no vidente. Y me acuerdo con el psicólogo y con el médico decíamos, ¿y ahora qué hacemos nosotros? ¿Cómo podemos orientar este caso? Y bueno, decíamos, no podemos negarles la oportunidad del amor, Ujú, la verdad. ujú. Y bueno, pasó el tiempo, se casaron. Ay, qué Tuvieron sus hermoso. hijos, ellos ya fallecieron ambos, Mm, pero las hijas nacieron muy bien
y bueno, y se desenvuelven en la sociedad. Pero ese fue un caso increíblemente Un caso de amor. humano que nos tocó, de amor, que nos tocó, y algunos de amor. Yo Sí. tengo algunos casos de O amor sea, usted ahí. es un cupido. Sí, pues a eso pasó. Y así le cuento muchos, muchísimos casos, muchísimos, porque tuvimos que detectar tanto caso para poder abrir la institución. Ujú. El día que se inauguró estaba repleto de gente, todas con sus dificultades, pero todas como contentas porque se abrían a la vida, a Ujú. una oportunidad. Habían unos muchachos que entraron, que habían estado como encerrados en la casa toda la vida. Sí, Y cuando llegaron a la institución decía, gracias, gracias por habernos abierto este espacio qué que no hermoso. conocíamos. Y aprendieron algún pequeño oficio de zapatería, de en fin, y salían adelante, y Ujú. salían adelante. Qué Por hermoso. otro lado, a mí me tocó Ujú. hacer otra investigación para detectar, en cambio, posibilidades de empleo en las empresas. Ujú. Visité como unas 60 empresas en Cuenca para conocer puestos de trabajo adecuados para que cuando ellos salgan ya preparados en algún oficio pueda ubicarles. Y Completamente. ese fue otro momento de gran satisfacción, cuando yo vi que a alguien ya se le ubicaba en una empresa, en algún lugar. Por último, creamos también en ese tiempo un taller protegido para aquellos casos más rigurosos que difícilmente se iban a acoplar en una Ujú. empresa, pero que tenían opción de ir al lugar para hacer ahí algún trabajo muy sencillo para la situación de ellos y que se Ujú. sientan útiles, eso era lo Completamente. importante, que se sientan útiles, que se sientan alegres, que sientan la vida en su Ujú. situación, en la que sea, pero que vivan la vida con alegría, con paz interior. Ujú. En eso trabajamos mucho en la institución. Qué hermoso, Cecilia, que nos pueda compartir estas experiencias que a veces se nos olvida recordar, se nos olvida también como conocer que hay muchos profesionales, muchas personas del trabajo social que cambiaron, transformaron vidas y que siguen transformando vidas. Ahora también los nuevos profesionales, los nuevos colegas del trabajo social, que como yo decía en algún momento, no se da a conocer estas cosas, estos hechos tan relevantes y tan importantes Correcto, para la sociedad. correcto, exactamente esto Ujú. yo le Este espacio. decía a la presidenta del Colegio de Trabajo Social, Ujú. en algún momento que conversaba con ella, con Betty Guerra, Ujú. y le decía, pidamos a nuestros alumnos y alumnas que están ejerciendo ya la profesión, que Ujú. escriban, que nos cuenten sus experiencias, porque todas Totalmente, tienen experiencias todas. riquísimas de vida. Sí, Es una carrera muy ajá. linda, con gratísimas experiencias, quizá económicas no tanto, pero en Ujú. cambio, Nos llena el corazón, eso es lo más importante, la siempre. satisfacción de la vida, del deber cumplido, del Así dar es. a las personas. Y yo creo que, Cecilia, también es algo tan importante reconocer que algunas veces nosotros mismos no nos damos ese valor. Alguna vez conversábamos con compañeros, colegas y decíamos, a veces como que trabajo social lo ven así como que bueno, ya sí, trabajo social, pero no nos damos nosotros mismos el valor que tiene tan grande nuestra profesión en cada espacio, en cada área, cuando trabajamos en Ujú, equipos sí, multidisciplinarios, cuando trabajamos con más ujú. profesionales. Ahí se ve la importancia que tiene el trabajo social para cambiar y transformar vidas. Así es, en todas las áreas, en salud, en Ujú. educación, en bienestar. Totalmente. Dígame usted en el tema ahora de la migración, Fuerte, el papel fuerte, de fuerte. trabajo social Es clave. es enorme, es importantísimo. Ujú. Tenemos nosotros que elevarle a nuestra profesión. Ujú. Nosotros mismos tenemos que demostrar lo que podemos hacer. Ujú. Y Sí. siempre ahora, pues yo sí creo que entre las cosas más importantes de lo que yo podría Ujú. decirle de mi ejercicio profesional es haber tenido la oportunidad de trabajar en equipo interdisciplinario. El Completamente. trabajar en equipo interdisciplinario le da la oportunidad a uno de ubicarle a la carrera en su verdadero sitial y de Ujú. poder intercambiar las experiencias con los otros profesionales y así sacar buenos productos de trabajo, que es Ujú. lo que se interesa finalmente, ¿no?
Sí, y yo creo que cuando recordamos también nuestro trayecto profesional, lo que hayamos podido hacer por alguna persona, ya se nos queda en el corazón. Así Siempre nos va a es. quedar marcado eso de lo que pudimos hacer por alguien, de que una palabra de aliento, de un consejo, de una recomendación que ya le dejé a una persona y es una semilla que se fue plantando de nuestra acción como trabajadores sociales. Así es, así Ahora, es. Cecilia, en todo el tiempo que usted ha trabajado y ha dado su vida también por el trabajo social, ¿cómo hacía usted para dividir su espacio familiar con su espacio de trabajo? Bueno, ahí está el punto. Bueno, en primer lugar, yo tuve una familia, tengo una familia que me ha dado un apoyo enorme, Ujú, porque ciertamente han habido épocas que me ha tocado dedicarme de lleno a la universidad, días completos y noches incluso, especialmente cuando estaba al frente del programa de género y desarrollo, ujú, tratando de sacar adelante la carrera. Me tocó estar mucho tiempo dedicada y eso me impedía muchas veces este vínculo con mi hogar, con mi casa más ujú. cercano. Nunca abandonado, jamás, No. nunca abandonado, pero sí a veces un tanto paralizado, si cabe el término. Ujú, Pero hubo enorme comprensión por parte de mi familia, un apoyo total a mi trabajo, a lo que yo hacía. Eh, Creo que esa oportunidad también de diálogo en la familia para comunicarles lo que yo ujú. hago, lo que estamos haciendo, conversar entre nosotros, enriquece a nivel familiar y da la oportunidad de que a uno le entiendan y le den un apoyo Completamente. mayor. Entonces Mm, así fue y efectivamente sí he tenido, incluso he tenido ausencias ujú, cuando me dediqué un poco a estudiar un doctorado en género en la Universidad de Andalucía, en ujú. Baeza. Tuve que estar ausente algunos meses y así otros meses de ausencia, pero así se consiguen las cosas con sacrificios, con esfuerzos y sobre todo con un apoyo Ujú. interno, familiar, que permite sacar adelante lo que uno se está eh, proponiendo, la verdad. Qué lindo, Cecilia, Ahora, en que, cambio, ajá, me tocó devolver esos tiempos de ausencia y estoy dedicada de lleno a mi sí, casa, a mi hogar, hermoso. cierto es. Hermoso, estimada Cecilia, que también Mm, usted en su historia de vida haya podido contar con ese apoyo tan importante y tan fundamental que es de nuestra familia, ¿no? De nuestro espacio más cercano, más directo, que alguna vez también escuchaba que tenemos que también hacer trabajo social en casa, que a veces es lo más mm, complicado, ¿no? Cuando Nadie es, queremos pues intervenir sí. en procesos familiares y capaz lo estamos haciendo ya afuera, pero ya luego yo fui entendiendo que son procesos de cada uno, ¿no? Son procesos personales del camino de cada persona que se va a ir transformando acorde a lo que desee, de acorde a lo Sí, que capaz verdad. nosotros somos como, digamos, como que un ejemplo, como alguien que está para apoyar, pero al final no podemos cambiar completamente la vida de nuestra propia familia cuando hemos querido, porque Sí. ajá, también nos pasa eso como trabajadores sociales. Ahora lo bueno es que de todas formas se va ajustando los tiempos, ¿no es Ujú. cierto? Con el tiempo de trabajo siempre hay tiempo, tiempo para la universidad y tiempo para la casa también, sí, sí hay que darlo. Es Darnos parte esos de nuestra espacios. vida, no podemos eso descuidar, que es lo más importante, Ujú. nuestra familia, nuestro hogar. Y Sí, de las interacciones en la casa, en la familia, surgen también ideas increíbles que les sirven para sí, revertir al trabajo. sí. Sí, ¿Cuál de esas ideas le han surgido en su familia? bueno, por ejemplo, cuando trabajaba justamente con personas discapacitadas, decíamos, conversábamos y les contaba la situación Ujú. emocional de ellos que se sienten tan bajoneados. Bueno, ¿por qué no organiza esto? ¿Por qué no organiza Sí, este otro que ideas. surge de por aquí, de por ahí? Cierto, eso hay que hacer. Y efectivamente Ujú. se lograban espacios maravillosos
de vida social, de vida como de interaccionar entre ellos, personas con discapacidades que ya tienen amigos, que ya se sienten parte de un grupo. Entonces, qué mejor si se organiza una reunión, una fiesta. Teníamos los viernes culturales y sociales en la institución, en donde ellos llegaban pues muy elegantes, muy limpiecitos para celebrar ese día, para compartir ese día con sus amigos, con su gente. Dándoles dándoles el Si lugar que merecen. yo le cuento una experiencia, había un joven que tenía un problema serio de distrofia muscular progresiva, recuerdo, y la familia tenía muchos problemas con él. Y entre los mayores problemas era el hecho de que él no quería asearse, no quería mantener ese deseo de sentirse limpio, aseado. Él se sentía la última rueda del coche en su casa, en el hogar, en la sociedad, que no tenía ninguna motivación. Entonces, cuando yo le digo, mira, vamos a tener el día viernes una fiesta. No, yo no he bailado nunca, no. Yo voy a bailar contigo. Y el día viernes quiero verte, que llegues acá a la institución bien guapo para la fiesta. Cuando efectivamente va a golpear la puerta temprano en mi oficina, a las 7:30 sería, porque a veces iba tempranito, tú, y me decía, ya estoy aquí para la fiesta. Y me sorprendía de verle. Y la mamá me llamaba y me decía, ¿qué hizo? ¿Qué milagro? Consiguió un milagro, porque lo que yo no he conseguido en años, usted lo ha conseguido en un momento. Son pequeñísimos detalles, son pequeños detalles de la vida cotidiana, diría yo, porque lo más importante es haber organizado un programa, un proyecto, desarrollar ya a nivel macro actividades, acciones sociales importantes. Pero esos detalles de la vida cotidiana que solo lo vive usted directamente con las personas. Eso le queda a uno, eso no se me olvida jamás. Tengo la imagen de él, de verle, como le digo, fue esa otra experiencia de la vida cotidiana, de los detalles de la vida que yo digo. Totalmente, estimada Cecilia. Qué hermoso escuchar eso, qué hermoso escuchar estos relatos, estas historias que capaz solo hemos contado en algún momento de nuestra vida a nuestros familiares o se quedan en las instituciones en donde trabajamos, pero ¿qué tal si esto queda aquí en este podcast, en este contenido, para que más profesionales, para que más estudiantes también que están en este trayecto de ser trabajadores y trabajadoras sociales lo escuchen y vean que historias motivadoras que nos va a hacer a nosotros querer seguir amando y agradeciendo estar en esta profesión? Sí, yo creo que quisiera decir a todas las personas que están ejerciendo este momento, no se desanimen, que si se topan con un problema, pues traten de salir adelante de ese problema, y si tienen verdadera vocación y verdadero deseo, pues métanse de lleno a lo que están haciendo y van a encontrar grandes realizaciones. Además, por otra parte, algo importante en la vida de un profesional es esa formación permanente. No creer que ya por los 4 años o 5 de estudio que hemos tenido ya estamos totalmente saturados. No, al contrario, necesitamos la vida misma, el compás de vida tan rápido de ahora, van surgiendo nuevas visiones, nuevas técnicas, nuevos elementos para incorporar en el ejercicio profesional. Entonces uno tiene que estar actualizándose permanentemente para poder hacer un buen trabajo. Completamente, Cecilia. Ahora, de todo lo que usted nos ha contado, lo que nos también ha hecho sentir esa ilusión del trabajo social, ¿qué es lo que a usted le ha dado la mayor satisfacción de toda la trayectoria del trabajo social? ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción? Bueno, para mí la mayor satisfacción es esto, encontrarme con estas alumnas maravillosas que están tan motivadas para sacar adelante proyectos tan interesantes como el que está haciendo usted. El hecho de haber sido profesora y de estar en contacto con la juventud me llenaba de alegría. Me llenaba de alegría, y yo aprendía muchísimo de mis alumnas, aprendía muchísimo de mis alumnas en las prácticas. Me acuerdo en las supervisiones de prácticas, era todo un conversatorio largo de las experiencias de cada quien,
Y la satisfacción del deber cumplido para mí es enorme. Yo estoy ahora con la conciencia tranquila de haberme dedicado a mi carrera de lleno como debía hacerlo. Fui por 2 ocasiones directora de la Escuela de Trabajo Social y una época en que creamos y realizamos muchos eventos interesantes, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. Tuvimos gratísima presencia de personajes como Ezequiel Anderé, como Cristóbal Martínez, experto en terapia familiar, que se les conseguía pues para eventos de alta calidad académica que se desarrollaron algunos en esa época. Qué hermoso, Cecilia. Es tan lindo poder escuchar estas experiencias que nos motivan, que nos ayudan a crecer profesionalmente, pero más allá de eso, personalmente. Personalmente, saber que podemos hacer algo por cambiar la vida de las personas, cambiar la vida de la sociedad y del mundo, porque con hechos así como usted dice, tan pequeños, tan capaces, imperceptibles, que pasan en la vida, en el camino, pero cuando los volvemos a recordar, los volvemos a retomar y decimos, no, o sea, eso me llenó el alma, me llenó el corazón, me llenó de alegría, sé que hice algo por alguien más. Entonces, a veces queremos, como yo sé decir, cambiar el mundo, hacer miles de Sí, cosas, sabe que pero el centro, aquel que yo le digo sí. que me tocó organizarlo, es el actual CEPRODIS, que es un centro que hoy está trabajando muy bien, tiene los talleres para preparar a las personas y entiendo que el trabajo en equipo se mantiene porque esa era una obligatoriedad, trabajar en equipo interdisciplinario. Claro. Ahora usted, Cecilia, le quería también preguntar, como ahora yo creo que a lo largo de los últimos años y a raíz de la pandemia y todo lo que hemos tenido que atravesar, y creo que nosotros como trabajadores sociales, quienes están escuchando y quienes están también viendo este podcast y que han trabajado en toda esta época de la pandemia, en el trabajo social, hemos sido quienes hemos estado también como profesionales de primera línea. Increíble. Y ahí se ha podido identificar Increíble. muchísimo este tema de la salud mental. Usted, Cecilia, cuando trabajó tantos años en el tema del trabajo social y todo esto, todos estos cambios de vida, ¿usted qué siente que hacía usted por trabajar en su salud mental o en cuidar sus emociones? En la época de la pandemia. Antes y también en la época de la pandemia. Más allá de eso, Sí, es es que también uno en su tiene que historia. estar en perfecto estado mental para trabajar con... Uno se topa con problemas serios en la vida profesional. Sí. Se topa con problemas duros que si uno no tiene la suficiente firmeza mental, la tranquilidad para abordar estos casos, puede verse afectada. Puede verse afectada y de pronto romper ahí todo ese proceso de apoyo que se está queriendo hacer. ¿No? Uno tiene que tener la fortaleza mental y la capacidad de vencer obstáculos, la capacidad de vencer obstáculos y de saber que uno está dando profesionalmente para salir adelante de algún problema, de una situación X. ¿Y usted cómo manejaba eso? Cuando sentía que alguna situación se le desbordaba o Bueno, algún una de tema, las ¿cómo cosas que yo manejaba? tenía en mente, yo decía, problemas, las situaciones de la institución, cuando salgo de la institución me quedan ahí. Y cuando llego a mi casa no llevo problemas, porque si no continúa esa situación. Igualmente, si alguna vez algún problema de casa, tampoco me llevo a la institución, para poder justamente dedicarme de lleno a lo que me corresponda hacer como profesional. Sí, lo Ese ha sabía sido un manejar punto. súper bien. Sí, sí, sí. En ese sentido no he tenido ningún inconveniente. Qué Ningún hermoso. inconveniente. Problemas a veces que hay en la institución o dentro de la universidad quedaban ahí. Y afuera de la universidad yo me olvidaba por ese momento, hacía un paréntesis. Sí. Un paréntesis de paz, de tranquilidad para no estar dando y cavando en situaciones. Y luego después cuando retomar, entonces ahí sí ver
qué hay que hacer y cómo resolver. Ujú. En ese sentido he tenido cierta facilidad de resolver los problemas que se presentaban en el camino, Qué que hermoso. los existen. Somos seres humanos y estamos frente a una realidad social diversa con múltiples Ujú. situaciones y baches en el camino, pero hay que irlos salvando y resolviendo. Entonces, esto ha sido como un ejemplo también Mm, de fortaleza humana, y mm, porque yo creo que aprender a separar trabajo de la familia, a mí, por ejemplo, sí me ha tornado a veces como difícil, ¿no? difícil. Es como que uno se adentra tanto en las problemáticas del trabajo y como que quiere conversar de eso. También creo que es un espacio, si es que uno cuenta con una familia que también le apoya y Sí, usted conversa, claro. de alguna forma Sí, puede sí, apoyar a puede alivianar la hacerlo, carga, claro. ¿no? A poder trabajar con eso. Pero yo creo que ahora también en estos últimos tiempos estamos viendo que es tan importante hacer procesos de autoayuda para nosotros Mm, como profesionales, de descarga emocional cuando recibimos tanta problemática, ¿no? ujú. Porque eso es nuestro Sí, yo trabajo. creo que es importante. Ahora hay tantas oportunidades, ¿no? De Ujú. eventos, de Sí, sí, autoayuda, sí. de yoga, Se en le ha fin. dado más realce y más importancia a trabajar en nuestra salud mental. Algo Sí, que sí, capaz sí, antes no lo veíamos exactamente. tan fuerte, sino que ahora como que lo vemos más importante y más Sí, fundamental, sí, sí. ir al psicólogo, hacer procesos Ujú, terapéuticos de ujú, desarrollo ujú. personal, de trabajo Ahora interno. existen tantos Ujú. grupos, ¿no? De Sí, autoayuda, grupos, hay mucho. en fin, diversos que dan mucho apoyo para salir con los conflictos y mantenerse con serenidad y Ujú. equilibradamente la vida, Así ¿no? es. Mantener un equilibrio es fundamental. Así es. Y Cecilia, quería también, como que en relación a esto, ¿no? De la salud mental, del trabajar en nosotros, también preguntarle a usted, eh, ¿cómo, cómo usted ha ido manejando a lo largo del tiempo, de pronto, procesos dolorosos que ha tenido que abordar en su trabajo como trabajadora social? Temas difíciles, temas fuertes, ¿cómo lo ha manejado? Sí, eso es verdad. Bueno, yo le digo que el trabajo en equipo para mí es muy enriquecedor. Apoyarnos de las otras Ese ha sido profesiones. para nosotros, hablando del centro, el primero en el que estuve, y luego en la universidad igual, Ujú. siempre trabajábamos en equipo. Entonces hubo una situación de alguien, de una persona, era trasladada al grupo y el grupo buscaba la manera de apoyar y de resolver, Ujú. tanto en el ánimo, en el aspecto profesional como en el aspecto personal Ujú. también. Un ejemplo de que nosotros como trabajadores sociales no trabajamos solos. Así seamos Mm. independientes, jamás vamos a trabajar solos porque al final tenemos que hacer procesos en otras instituciones, gestionar actividades, gestionar todo. Entonces al final estamos siempre relacionándonos con la gente, relacionándonos Sí, con las es el personas. trabajo Ujú. interprofesional y también interinstitucional, porque en la época en que yo trabajaba en la universidad especialmente, el hecho de tener tantas instituciones que estaban a nuestra disposición Ujú. para las prácticas Sí, nos conectaba, sí, nos totalmente. conectaba con muchísimas Ujú. instituciones y con muchísima gente, con diversas personas que teníamos que dialogar. Ujú. En muchas ocasiones habían ciertos conflictos Claro. que se llevaba al equipo y ahí se resolvía. Lo interesante y lo lindo Sí, y lo y enriquecedor que es trabajar en equipo. también lo bueno, se comentaba en el equipo Ujú. cómo se iba consolidando procesos de desarrollo, procesos de apoyo mutuo, de generar una nueva institución Ujú. o de crear un nuevo programa de trabajo, en fin. Ujú. Así es, completamente. Y Cecilia, también como para ya ir cerrando este podcast, esta entrevista tan linda que hemos tenido con usted, ¿cuál cree o cómo ha sido la forma en la que trabajo social ha transformado su propia vida? ¿De qué forma le ha llenado la profesión? Bueno, trabajo social. En mi vida personal, yo le voy a decir, se enriqueció muchísimo cuando yo entré también a estudiar el programa, primeramente la maestría en género y desarrollo, Ujú. para poder apreciar, valorar y tener presente cuál es el verdadero rol de las mujeres en esta sociedad.
Entonces, ello me permitió valorar mucho más a las mujeres en general Ujú. y no digamos a la profesión, que Totalmente. no es una profesión eminentemente femenina, ese es un error. Ya Ujú. sabemos que todas las profesiones son para hombres y mujeres. El asunto es que no podemos nosotros sentirnos ni inferiores ni menos que cualquier otra carrera. Ujú. Entonces, yo le diría que para mí lo más valioso fue combinar los estudios de género y Sí, desarrollo con la carrera de trabajo social. Me enriqueció perfecto. muchísimo, Sí, me yo creo que en enriqueció trabajo social muchísimo. siempre vamos a tener que transversalizar este tema de Sí, los sí, sí, estudios de sí, género, porque porque estamos en trabajamos contacto con, completamente con muchas todo el mujeres tiempo. y tenemos que apoyarlas para que salgan adelante, para que se autorrealice, para que se autovaloren, para Ujú. que puedan romper esos círculos de violencia que a veces les impiden progresar, desarrollar, hacer Ujú. que se sientan ellas personas útiles para sí, para la sociedad y que son capaces de hacer todo lo que se proponen Ujú. las mujeres. Sí, completamente. Entonces, un factor más de saber que trabajo social siempre se va a entrelazar con todas las áreas de las ciencias sociales y una de estas es la Ujú. carrera de género y cuando nosotros tenemos que siempre abordar género y en todas las áreas en donde nos desarrollemos, al final estamos siempre trabajando con niños, niñas, adolescentes, con familias que necesitamos también ir cultivando también estos estudios relacionados al género en todas nuestras áreas de intervención del trabajo social. ¿Verdad? Ujú. Sí, Cecilia, agradecerle nuevamente el haber dado paso a este podcast, a esta entrevista relacionada al trabajo social. Y como lo hablamos, es un podcast del corazón, diario del corazón, en donde vamos a seguir abriendo el corazón de muchos trabajadores y trabajadoras sociales que nos han dicho sí para este espacio y para que quede grabado en video y en audio las experiencias de Sí. profesionales tan gratos y que han hecho tanto por la profesión como usted, Cecilia. Bueno, yo creo que todas mis Ujú. colegas trabajan de maravilla. Sí. Yo les felicito, colegas, hombres y mujeres, Ujú. pues sigan adelante, con ganas, con fuerza, con energía y escriban las experiencias lindas de vida que ustedes deben tener, para que no se pierdan Ujú. experiencias valiosas de cada quien en sus respectivos campos profesionales. Muchas gracias por haber venido y ya sabes, esta casa está abierta para cualquier momento seguir conversando, Hermoso, porque me gustó Cecilia. muchísimo. Muy feliz yo también de haber compartido, de haber estado en este espacio tan bonito, tan ameno, tan cercano, tomándonos una tacita de café en un Pues sí, podcast más de Diario del Corazón y nos vamos a quedar aquí disfrutando de esta linda mañana y agradecerles a todos quienes se conectan, invitarles a que nos sigan en nuestra página de Instagram con @Diario Corazón TS y también en nuestra página de Spotify como Diario del Corazón. Entonces, esta información compartámosla con más colegas, con más profesionales, que es un honor y un gusto para mí poder hacer contenido como este. Y espérennos en los siguientes podcasts con más profesionales de lujo que de seguro nos seguirán motivando y nos seguirán dando luces y más satisfacción por seguir estudiando y seguir trabajando en nuestra hermosa profesión del trabajo social. Muchísimas gracias a todos quienes han estado acompañándonos y nos veremos en un próximo capítulo. Gracias, licenciada. gracias a usted, Vivianita.